Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo especial de prensa de ITV Noticias aquí en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con la subsecretaria de Evaluación Social, doña Soledad Arellano. Soledad, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, primero el motivo de que te trae hasta Iquique. Bueno, tenemos varias actividades aquí en Iquique. Hoy día en la noche nos vamos a reunir con alrededor de 500 personas que han sido beneficiarios del bono Bodas de Oro. Vamos a tener un acto como de celebración, son alrededor de 180 matrimonios más 50 viudos que vamos a celebrar con ellos el haber cumplido los 50 años y haber recibido este beneficio. Tuvimos hace un rato un cabildo de niños en el cual nos reunimos con alrededor de 30 niños entre séptimo y octavo básico del Colegio Paula Jara Quemada para conversar sobre el tema de los derechos del niño, que es un tema muy importante para el Ministerio de Desarrollo Social. Mañana nos vamos a reunir con beneficiarios del ingreso ético familiar. Sabes que este es el proyecto emblemático del presidente Piñera en el combate de la pobreza extrema. Mañana nos vamos a reunir con 10 de ellos porque ya el programa está partiendo una nueva etapa. Y después nos vamos a reunir con beneficiarios del programa Yo Emprendo Semilla, que es un programa en conjunto con el FOSIS, que financiado con recursos de la región y del FOSIS vamos a entregar capital semilla a microemprendedores, pero microemprendedores que o tienen alguna condición de discapacidad o bien son cuidadores de personas con discapacidad. La subsecretaría que tú encabezas tiene que ver con el tema de la ficha de protección social, con todas estas evaluaciones que se hacen. Quería comentar un poco en qué están los cambios a la ficha que se van a implementar. A ver, primero la ficha de protección social no depende directamente de la Subsecretaría de Evaluación Social, sino que más bien de la Subsecretaría de Servicios Sociales, pero este es un tema muy importante para el Ministerio de Desarrollo Social y para el gobierno del presidente Piñera. Ustedes, yo creo que todas las personas aquí que están viendo el programa, ustedes mismos, tienen que haber sido testigos de problemas que ha experimentado la ficha de protección social en el sentido de que los beneficios no siempre le llegan a las personas que realmente lo necesitan y además que ha habido bastante mal uso de la ficha de protección social, personas que han entregado información falsa, se ha hablado incluso de los falsos pobres, lo que ha transformado la ficha de protección social en un instrumento de focalización que no es justo. No solamente que no es justo, sino que además no captura la realidad de las condiciones en las que vive la familia. Por ejemplo, familias que fueron afectadas por el terremoto, hubo familias en las cuales incluso el puntaje les subió, todo lo contrario de lo que uno esperaría. No considera diferencias regionales. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas es lo que queremos corregir y estamos trabajando en lo que es la construcción de la nueva ficha social. ¿En qué etapa estamos? Que era lo que tú me preguntabas. Estamos en el proceso del reencuestaje. Estamos en un proceso que es cada vez más intensivo porque queremos comenzar luego con esta ficha, que es una ficha, como te dije, mucho más completa y mucho más justa. Estamos experimentando ya el último periodo de la ficha de protección social, de la antigua. Ya, digamos Efectivamente. ¿Hay algunos cambios dentro de la ficha, desde el punto de vista de los parámetros, por ejemplo? El modelo de cálculo que finalmente determina cómo se va a calcular el puntaje todavía no está definido porque para poder definir el modelo de cálculo tú necesitas tener un número mínimo de personas encuestadas para estar segura que realmente estás ordenando a las familias desde las más vulnerables hasta las menos vulnerables. Hoy día tenemos modelos tentativos. Las variables que están considerando acá, importante saber que son puras variables verificables, de modo que ya no nos prestemos a personas que entregan información falsificada. Algunas variables importantes que hace que la familia sea más vulnerable y que en ese caso tenga menor puntaje: la presencia de niños menores en el hogar, la presencia de adultos mayores, la presencia de personas con discapacidad. También en el caso de algunas enfermedades que son enfermedades que le impiden al jefe del hogar o a los adultos del hogar poder incorporarse al mercado laboral. Estamos considerando variables regionales, de modo que podamos diferenciar la realidad de las regiones y reconocer que lo que se gasta en una determinada región depende de cuál es la realidad específica de esa región, de modo que esta ficha se haga cargo de esas variables. ¿Cuándo estaría ya completamente estructurada esta nueva ficha de protección social? Bueno, esperamos llegar al mes de marzo del año 2013 con alrededor de 2 millones de fichas o de familias encuestadas. Una vez que tengamos eso, podríamos estar en condiciones ya de tener el modelo de cálculo completo y ver el momento en el que va a partir el nuevo puntaje de la ficha social. El ingreso ético familiar también es otro tema muy importante para el gobierno desde el punto de vista del combate a la pobreza. ¿Cómo va también ese tema de la implementación del
Lo primero que tenemos que recordar es que la primera etapa del ingreso ético familiar partió en abril del año 2011 y tanto durante el año 2011 como durante el año 2012 ha estado financiada a través de la ley de presupuesto. A fines del año pasado se ingresó una ley que hace que esto ya sea algo permanente para las personas en pobreza extrema, se aprobó por unanimidad en el mes de mayo de este año. En este momento han ido partiendo los distintos componentes del ingreso ético familiar, los nuevos componentes. ¿Cuáles, por ejemplo? A partir del mes de octubre se empezó a pagar el bono del trabajo de la mujer. Este es un bono que complementa los ingresos de aquellas mujeres que pertenecen al 30% más vulnerable. Se le va a entregar un promedio que es de alrededor de 34.000 pesos. Se le entrega a las mujeres, de modo de que todas aquellas mujeres que han hecho el esfuerzo de salir de sus casas, de conseguir una red de apoyo para el cuidado de los niños, puedan recibir un complemento al fin de mes con su salario. Ahora está partiendo también en este periodo el pago de las transferencias monetarias. Las transferencias monetarias consisten en entrega de, como bien lo dice, de plata directamente a las personas. Estos son transferencias que se sustentan en 3 pilares. Está el pilar de los deberes, el pilar de la dignidad y el pilar de los logros. El pilar de la dignidad y el pilar de los deberes son los que ya están en este momento en régimen. El de los logros es que es el que entregamos a final de año dependiendo cuál es el resultado de los niños en el colegio. Se va a demorar un poco más porque eso tiene que pasar. Importante además tener en cuenta que el ingreso ético familiar no son solamente transferencias monetarias, no es solamente el bono del trabajo de la mujer, sino que también hay un acompañamiento todo lo que tiene que ver con acompañamiento psicosocial, pero también el acompañamiento laboral a las familias de pobreza extrema, de modo de acompañarlas en el proceso de incorporación al mundo laboral para que esa incorporación sea exitosa y les permita efectivamente superar las condiciones de pobreza. A mediados de este año el Ministerio pasó por un momento bien complejo con el tema de la encuesta CACEN. Incluso la CEPAL terminó por retirarse de la realización de esta encuesta. Quería saber cómo pretenden enfrentar la próxima encuesta desde el punto de vista desde el Ministerio. En su realización, ¿ya se ha determinado quién la va a realizar, los mecanismos para la próxima medición? Lo primero es que se suspendió la encuesta CACEN 2012. Consideramos que, dada cómo estaba la discusión, no estaban dadas las condiciones para poder implementar la encuesta CACEN de una manera exitosa. No queríamos que se volviera a repetir el próximo año además de elecciones presidenciales, la polémica que se produjo este año, porque en último término, más allá de las cifras y más allá de que estemos involucrados el gobierno y la oposición, en último término son las personas, especialmente las personas que viven en situación de pobreza, las que están siendo, entre comillas, utilizadas en esta discusión y no queríamos que eso volviera a ocurrir. Por lo tanto, durante el año 2012 no va a haber encuesta CACEN, la próxima encuesta CACEN sería la CACEN 2013. Que está aprobada en la ley de presupuesto que se aprobó recientemente en el Congreso. ¿Qué es lo que estamos haciendo entre medio? Varias cosas. En primer lugar, el gobierno va a ingresar al Congreso próximamente un proyecto de ley que le confiere más autonomía al INE, al Instituto Nacional de Estadística, de modo de tener una institución independiente que haga todo el trabajo de las estadísticas oficiales y que además certifique estadísticas oficiales de otros organismos. Una vez que el INE autónomo esté operando, este INE va a poder asumir gran parte de las funciones que tenía la CEPAL en su momento. Por otro lado, estamos trabajando en la actualización de la línea de la pobreza, esto lo anunció el presidente en octubre, y que tiene que ver también con reconocer que la línea de la pobreza que nosotros estamos utilizando ahora es una línea que está desactualizada, que si bien la vamos a tener que mantener en un tiempo, ¿no es cierto? Porque para efectos de comparabilidad no podemos de un día para otro hacer el cambio, sino que probablemente vamos a tener que mantener las dos líneas en paralelo, nos va a permitir conocer la realidad de las personas que viven en situación de pobreza. Y respecto justamente de los parámetros con que se calcula la pobreza en el país, ¿siente que corresponden, que se condicen con la realidad del Chile de hoy? Bueno, hablamos, no sé, de una canasta básica de alimentos de 72.000 pesos, de indigencia de 36.000, en fin. A ver, el hecho de que el presidente Piñera haya anunciado que va a llamar a una comisión para que haga una propuesta de actualización de la línea de la pobreza es en el fondo un reconocimiento de que la línea de la pobreza que estamos ocupando ahora no es la línea adecuada a la realidad del Chile de hoy. Y ahí hay varias cosas que son las que hay que evaluar si es necesario corregir o no. En primer lugar, estamos ocupando una canasta básica de alimentos, que es la canasta básica del año 1987,
deberíamos actualizar a cuáles son la realidad de lo que las familias consumen en el año 2012 o lo más cercano posible. Otra discusión tiene que ver con qué porcentaje de la canasta de los gastos de una familia son los alimentos. Hoy día la línea de la pobreza supone que la mitad de los gastos del hogar son alimentos. La realidad hoy día podría ser distinta. Y hay además otros elementos que podría ser de qué manera vamos a calcular los ingresos, vamos a considerar, por ejemplo, las transferencias en bienes que recibe la familia como que en el fondo es un ahorro de gasto para la familia y por lo tanto uno podría decir que es un ingreso. Todos esos son temas que la Comisión de Medición de la Pobreza, o esta comisión que va a proponer la actualización de la línea de la pobreza, debería abordar. ¿Y esa comisión cuándo ya estaría concluida? ¿Cuándo ya podría entregar resultados? Lo ideal es que podamos tener la propuesta completa antes de que se realice la próxima encuesta CACEN. De modo de que ya la medición que se haga de CACEN 2013 sea con la nueva línea de la pobreza. Okay. Bueno, muchas gracias, Soledad, por acompañarnos, por venir hasta Iquique Televisión. Y bueno, también nos despedimos. Este fue un nuevo especial de prensa de Iquique Televisión. Muchas gracias.